Sí. Ahora lo voy a volver a empezar el grupo de bodas. Ya, dudas de fanatismo y mitomanía. Para los que estudiaron la conferencia, vieron el video y fueron juiciosos. Fanatismo. Para los psicólogos convencionales, ¿qué es lo que es un mitómano? Un mentiroso. Y para las enseñanzas gnósticas o el esoterismo práctico, ¿qué es lo que es un mitómano? Engañador. Cree Dios. El que tiene delirio de grandeza. Orgullo místico. Orgullo místico. El que se cree más de lo que realmente es. ¿La mitomanía? La mitomanía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La diferencia entre la psicología convencional, lo que es un mitómano, que es para ellos un mentiroso, el que miente, no salen de ahí solamente un mentiroso. Y en el gnosticismo práctico, digamos, un mitómano es una persona que tiene delirio de grandeza. O sea, obviamente se miente a sí mismo, ¿ya? Pero se autoengaña en creerse un iluminado. Se cree un ser despierto sin haber despertado nada. Y es altamente peligroso. No, pues muy peligroso. ¿Ah? Es muy peligroso porque es como ponerle un arma a un niño, ¿sabes? Claro, exactamente. Claro. Es como pasarle una ametralladora a un mono. ¡Guau! Sale corriendo. Sí. Es que en el actual, digamos, de la vida, y con las influencias modernas, nos están convirtiendo en mitómanos y en fanáticos. El fanatismo, por ejemplo, va dirigido hacia una persona que es un ser humano común y silvestre, que tiene todos los errores, pero uno lo convierte en algo especial, como en un dios o una estrella. Y lo mismo pasa en cada evento, digamos si sea deportivo, político, familiar, de hogar, etcétera. Todo se convierte en ese fanatismo y además en esa mitomanía. Claro. El fanatismo se da en todos los ambientes y niveles, pero aquí nos interesa estudiar a nosotros el fanatismo en relación a las enseñanzas espirituales. Es el fanatismo que nos interesa. No el fanático del fútbol o el fanático de un actor o de un cantante. Aunque pues, sería bueno que los eliminaran, ¿no? Sí, pero el objetivo de esta conferencia, claro, está por sobre eso. Independiente, claro que hay que eliminar todo ese tipo de yoes, ¿ya? Pero a nosotros lo que nos interesa son los mi yo fanático. ¿Por qué soy fanático? ¿Por qué se da el fanatismo? Que no se ha comprobado. Porque no ha comprobado, Por una creencia. por una creencia. Porque se acumula conocimiento y no se practica. Se acumula conocimiento y no se practica. Por pereza. Son muchas las causales, ¿verdad? Pero en general, el fanatismo se da por inmadurez. Todo fanático es una persona inmadura. El fanatismo podría ser una gula, ¿no? ¿O no? No. El fanatismo podría ser una gula. El fanatismo se da en todos los niveles. Por ejemplo, el vegetariano. Hoy en día, el vegetarianismo son fanáticos. ¿Sí? Es más, si son capaces hasta de golpear a una persona que come carne. ¡Asesino! Que come el dolor de los animalitos. Fanático. Sin carne no hay autorrealización. Porque uno necesita el elemento fuego. Y el elemento fuego solamente lo da la carne. No hay ninguna proteína alternativa de soya, lo que quieran ustedes, que reemplace al elemento
de la carne es el elemento fuego. Entonces uno necesita comer carne, porque es la ley del tropo. Claro. O de pájaro, o de pollo. Sabemos que de cerdo no. De pajarito. De conejo. De conejo, muy bueno. Entonces se da hasta en la alimentación, el fanatismo. Y en los vegetarianos, con el perdón de los vegetarianos que hayan acá. En el caso mío, que fui vegetariano, trato de serlo todavía, ¿no? Porque sí, de todas maneras hay que buscar que sea una comida sana, ¿no? Pero ya que se habló del vegetariano, incluso se le pregunta a muchos vegetarianos que por qué no consumen carnes, ¿cierto? Y dicen, o sea, no saben, ¿no? Ellos creen que están alcanzando el reino de los cielos. Así de sencillo, entonces se vuelve fanatismo. Por eso lo traigo, Claro. porque ni ellos lo saben, ¿sí, no? O sea, me volví vegetariano, digamos que como fanático, ¿no? O sea, porque no saben. Creen que con eso encontró la iluminación, ¿sí? Y así mucho, ¿no? O sea, el fanatismo existe en seguir algo que no tengo claro. Correcto. O a ciegas. Demasiado celo por una creencia. Demasiado celo por la creencia, claro. Todo fanático es súper celoso de su creencia. Él cree que se cree salvo, se cree que él va adelante y que te tiene que salvar a ti, pobre ovejita perdida. La verdad, sí. Y por ejemplo, exacto, como en el caso de los cristianos, también con el respeto a los cristianos, ¿no? A los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová. Y traigo ese ejemplo porque yo lo viví en el templo. Nos tocó hacer, ellos hicieron un templo muy grande que tenía un parqueadero, o tiene, porque ya está, un parqueadero más grande que el parqueadero del centro comercial Unicentro. ¿Sí? Y todos los que trabajaban ahí, la mayoría de los que estaban, de los que contrataban y todo, tenían que ser testigos de Jehová. Pero en el caso que yo no era, lo que uno opinaba que iba a quedar mal, ellos no creían. O sea, a uno no le creían, ¿no? Sabiendo que iba a quedar mal. Mire, si ponen esto acá van a tener este problema y eso se va a caer. ¿Cierto? Pero como yo no hacía parte de ellos, o sea, pasó, ¿no? Algo así. Yo dije, eso no puede funcionar porque eso no nos va a sostener, eso es muy indébil, ¿no? Entonces voy a colocar algo más rígido. Y el ingeniero que estaba, yo lo conocía, había trabajado conmigo anteriormente, pero me sorprendí cuando llegué ahí porque era testigo de Jehová, ¿no? Y a él fue que yo me dirigí y le dije que eso no funcionaba. Igual eso se cayó. Igual no me creyó. Él buscó, no, que fue que la cimentación y que otra cosa, ¿no? Pero igual estoy diciendo que son tan Cerrados. como tan cerrados, exacto, que no quieren ver otra cosa, así sea la verdad, ¿no? El fanatismo es no ciencia. Y uno ve, por ejemplo, eso que tú hablas, traigo, eso lo habla del fútbol. A mí me gusta el fútbol, ¿sí? Y uno se va para el estadio a ver fútbol. Y hay unos fanáticos que llegan ahí desde las 6 de la mañana a gritar, a tocar tambor y tal. Y uno ve que yo a veces observaba si estaban mirando el partido. Y no, ellos no están mirando el partido. Ellos es grite y tal, y dele, y grite y tal, y salte y tal, pero no ven el partido. Entonces uno decía, oiga, esto será que no ven fútbol, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces se vuelve eso, que no se ve. No se ve ni lo que uno está haciendo. Es un tipo
sucede como los rebaños, ¿no? Y si una oveja se va al abismo, pues las otras siguen detrás, es exactamente igual, ¿no? Claro. Como dice la Sagrada Escritura, ciegos guiando a ciegos, ambos caerán al abismo. Exacto. Y eso en el fondo es un fanático y un mitómano. Un mitómano es un falso líder que guía bajo sus conceptos personales de iluminado, de pseudo maestro, y está llevando a todo a la perdición, ¿no? La oscuridad. ¿Por qué esta conferencia se da junta? ¿Por qué estos dos términos van juntos? Fanatismo y mitomanía. ¿Qué relación tienen? Uno es consecuencia del otro. Uno es consecuencia del otro. ¿Cuál es consecuencia de cuál? La mitomanía del fanatismo. ¿Y los fanáticos a quién siguen? Al A mitómano. los mitómanos. Cada vez que uno necesita de alguien, en el fondo uno está creando, alimentando su yo fanático. En la lectura se habla de los defectos que mueven el fanatismo, es la envidia y la pereza y cómo se Sí. puede tener en cuenta. ¿Dónde está la envidia? La crónica. Envidia. En el superior intelectual, ¿Y dónde está la pereza? En el sexual. el centro sexual. Y esto está relacionado, ¿no? ¿Por qué se relaciona la pereza con la envidia? Porque la pereza es la que nos impide comprobar, hacer ciencia, investigar. Y la envidia es como todos ¿Quién? los defectos. ¿Qué es lo que es la envidia? ¿Quién define la envidia? No saber saber. No saber saber. ¿Quién da otra definición? Querer tener lo del otro sin hacer Hacer esfuerzo. Querer tener lo del otro sin esforzarse para esforzarse. Entonces podríamos decir que la envidia es desear lo que no merezco. Correcto. Eso es la envidia. Desear lo que no merezco. ¿Y por qué no lo merezco? Por perezoso. Todo envidioso es perezoso. Porque como no hace por pereza, pero sí le gustaría, lo envidia. Entonces, como la pereza está en el inicio, porque está en el primer centro, y la envidia está en el último, que es el séptimo centro, imagínense usted lo que alimenta al mitómano. Todo. El principio y el fin de todo. O sea, el mitómano realmente es un caso perdido. Está chalado. No tiene vuelta, lamentablemente. Porque está encerrado en su propia oscuridad. Y lo que es peor, se cree luminoso, se cree despierto, consciente. Porque hay dos formas de surgir en la vida. Uno es trabajando conscientemente para ascender, y la otra es descendiendo a los demás, hablando mal de los demás para así sobresalir. Impulsados. Pero fue porque hablaste mal de los demás, pero no por un trabajo real. Pero se cree más. Entonces, el maestro Raulú dice, el fanático no sirve para nada, ni para lo bueno, ni para lo malo. ¿Por qué? Porque el fanático se cree bueno sin serlo. Y en la vida, por último, decidirse. O eres bueno o eres malo, pero sé algo. Pero no pienses o te muestres como que tienes esa luz que no la tienes. Porque no despiertas ni dejas despertar.
Porque el fanático es como el perro hortelano que se echa en la paja al buey, no come ni deja comer. Y el fanático, ¿de qué se alimenta? De los seguidores. Perdón, el mitómano. El mitómano se alimenta de los seguidores, de los fanáticos que están constantemente alimentando. Entonces, el fanatismo y la mitomanía es una enfermedad bien compleja y que cualquiera de nosotros puede caer en ella. Entonces, por eso que se da como aquí como una alerta. Para no dejarnos caer. Entonces, en vez de envidiar, mejor trabajemos para lograrlo. Pero es más fácil la pereza, no hacer nada y codiciarlo, envidiarlo. En los grupos religiosos, en las escuelas místicas, se ve mucho fanatismo hoy en día. Lo que hablábamos delante de los diferentes tipos de meditación, de grupos. Todos esos grupos de meditación están dirigidos por personajes mitómanos. ¿Y cómo yo puedo saber si una escuela es o no correctamente dirigida por una persona? Es que no enseña los tres factores. O sea, si no enseña la muerte, si no enseña a cuidar la energía, si no enseña a sacrificarse por la humanidad, si no habla la Madre Divina, podrá dar miles maravillosas técnicas de meditación, pero si no enseña, no habla del ego y la Madre Divina que lo puede eliminar, es una escuela en el fondo que simplemente está confundiendo a las personas. O sea que el Papa en la religión católica puede incluirse dentro del fanatismo o es un maestro. Eso es mitómano. Aquí vamos a buscar el mitómano dentro, interior. No vamos a hablar de las demás personas. No nombrar a nadie. Recuerde que delante dijimos que uno busca afuera para no mirar dentro. Si uno en su fuero interno y en sus meditaciones propias puede reflexionar y hacer ciertas conclusiones, pero son personales y no exteriorizarlas. Sí, lo que pasa es que uno a veces, por poner un ejemplo o algo, cae en eso, ¿no? Claro, A mí pero me pasa. eso es parte de la reflexión propia Sí, claro. y de la conclusión que cada uno tiene que ir sacando en el camino a medida que va Sí, creciendo porque y eso es madurando. parte del trabajo. Es parte del trabajo, claro. Sí, o sea, a veces uno las coloca porque es una forma de expresar una forma, ¿no? Claro. Pero igual hay que evitar que eso pase. Hay que evitar que eso pase. Por eso decía, uno en el camino puede surgir de dos formas. Uno con su propio trabajo o lo otro hablando mal de los demás. Entonces no hay que hablar mal de los demás. O sea, pero el que habla mal de los demás tampoco es que surja, ¿no? ¿Perdón? El que habla mal de los demás tampoco es que surja. No, pero Pero sí hace daño. al menos se muestra en los fanáticos, crece en los fanáticos porque como él le desmoronó a todos los demás, entonces surge. En los fanáticos que lo siguen, sí, crece. Podríamos ver que la partida del fanatismo, aparte de la creencia, es querer saber todo, libros, intelectualismo. Ese es el principio del fanatismo. Cuando yo me meto una idea, no sé, hablemos de un deporte, entonces yo me comienzo a meter la película y el deporte y el color, o hablando del conocimiento de las conferencias y muchas cosas, que el maestro, que no sé, que la pentalfa, de qué simboliza la pentalfa y muchas cosas, pero no lo hago desde la perspectiva práctica, sino simplemente por acumular ese conocimiento. Es el inicio para que me diga, oiga, me estoy metiendo en la información, espere, porque me estoy volviendo un fanático al conocimiento de sí mismo o al conocimiento que se le quiera dar el nombre. Ponle pausa, por favor. Porque Es crítico, se En sabe. la práctica son críticos nomás. Solamente es como un fanático, exacto. El tipo es un comentarista y pues sale todo perfecto, ¿no? Si el tipo no hubiera mirado abajo, entonces no se hubiera caído. Si el tipo no hubiera hecho así, hubiera ganado. Tantas cosas que, pero porque la está viendo desde afuera.
Ese es el, Sí. el típico fanático. Sino que, digamos, al punto que yo le doy es porque he observado que el fanatismo del conocimiento o con todo este conocimiento daña la vida de la persona. Alguien se vuelve fanático del ciclismo, pero va a la carrera y ya. Pero uno se vuelve fanático al conocimiento y comienza a criticar a la familia, usted por qué esto, usted por qué lo otro, eso va a ser karma. Entonces comienza a volverse la vida, se vuelve lo que hablábamos ayer, se convierte en alejar a la gente y en dañarse su propia vida, que por eso le preguntaba a Fernando, o sea, ese es el inicio para que me digas, pero me estoy llenando de tanta información sin comprenderla y asumirla que eso es verdad, y ahí es donde, por eso la mayoría de la humanidad que sabemos eso, somos fanáticos al 100, porque nos aprendemos tantas cosas que juramos y comemos mocos que es así, porque es que el maestro lo dijo, pero no somos capaces de tener claridad en lo que decimos, porque no hemos hecho ese esfuerzo. Porque el fanático es por eso, hace el esfuerzo de buscar toda la información afuera de lo que más se pueda y de conectarse. Que si alguien les pregunta a uno, ¿y sabe el desdoblamiento? Claro, y usted sale y conjura y salta y da 3 vueltas, Y nunca lo ha hecho. pero nunca lo ha hecho. Pero sí está bien, y así pues con todo, digamos con la carne de cerdo, ¿sí? A nosotros nos enseñaron que la carne de cerdo es dañina, daña los átomos solares, el avance que yo haga lo pierdo, pero me ofrecen carne de cerdo y yo como la rechazo, con un fanatismo de decir, no, eso me daña mi energía, o realmente me he sentado por un momento a reflexionar y a preguntarle al ser, ¿por qué daña la carne de cerdo? ¿Por qué daña mi energía? ¿Cómo una gotica de vino, de alcohol, hace que el trago que yo he eliminado los defectos se pierda? Sino que muchas veces dejamos eso y más adelante volvemos y tomamos y comemos carne de cerdo, pero porque no había una comprensión. Por eso pues quería saber el punto de Fernando. ¿Tú ibas a decir algo? No, pues que precisamente el error está en que acá nos explican de que se abren los dos caminos, ¿no? El camino del creyente y el camino del práctico. Y uno decide por cuál de los dos irse. Entonces, la mayoría del error en el fanatismo de uno es que uno se dedicó a creer, ¿sí? A creer prácticamente el 90% de lo que nos han dicho, pero no se practica, no se comprueba. Y esta conferencia es muy fuerte porque le dice, bueno, o sea, usted habla de morir y no muere, ¿sí? Usted habla de sacrificarse por la humanidad, pero no se sacrifica por la humanidad. Habla de nacer y cuántos cuerpos tiene. Entonces, es una conferencia muy fuerte, o sea, es una conferencia que, si uno la reflexiona a profundidad, sí, o sea, si uno se dedica a creer, realmente está en el camino del fanatismo. Y salir de ahí puede costar hasta años. Porque también nos explican que el peor error es creerse bueno. Y una de las cosas que pasa es que cuando uno toma esta información, uno dice lo que decía Carlitos ahorita. ¿Sí? Ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a fiestas, ya de pronto no como cerdo, entonces yo me creo bueno. Y creo que voy por el camino del bueno, ¿sí? Pero nunca voy a ver mis errores. O sea, uno no se va a dar cuenta que el ego realmente está vivo. ¿Sí? O sea, digamos que el ejercicio que hacíamos ahorita con Fernando, uno se da cuenta que ahí están los defectos. Todo el tiempo, instante en instante están ahí. Pero entonces uno se dedicó a creer. No más. El ego también se adapta al conocimiento. Sí, claro, y uno va formando nuevos yoes del propio conocimiento. Es lo mismo que en la religión, cualquier religión. Entonces uno adapta su vida a esa religión por esa creencia. Ahora reemplazamos esa religión por el conocimiento. Pero el que, ¿cómo es? El que ara y ara y no siembra es como no hacer nada, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo. Es exoterismo. Sí, claro, nos quedamos en la parte externa del conocimiento. Correcto, claro. O sea, en el fondo el fanático es un más, que le suma. Y en el fondo uno aquí más que más es mejor. En la calidad, la síntesis. Y esa síntesis está dada por el aspecto más práctico. Pero todo fanático va a sumar para querer obtener información de acá, ver un video de este, ver el video de este otro, escuchar lo que dijo esto, resumir lo que dijo esto y va sumando como una información intelectual. Como el fanático es un creyente y el creyente se da en la mente, obviamente que se da por intelectualismo. Entonces,
Por eso que la forma de salir, una de las formas de salir del fanatismo y también no comerle cuento a un mitómano es la experiencia, experimentar. Por eso se dice que el sabio no cree ni rechaza, experimenta, vivencia, comprueba por sí mismo. Y ese es el camino. Es el camino del personaje práctico. Si hablamos de algo, bueno, a ver si funciona, ¿no? Por aquí, por allá, buscarle. A algunos les funciona rápido, a otros les funciona más lento, pero buscar la parte práctica. Pero el fanático no. El fanático siempre va a querer, tiene la doctrina del ojo que se llama. No es la doctrina del corazón, es la doctrina del ojo. Lo que vio por ahí, lo que leyó, lo que escuchó, pero no lo que practicó. Entonces, por eso que se dan en conjunto, porque todo mitómano en el fondo tiene una fila atrás de fanáticos. Y nosotros potencialmente también podemos caer en eso, en el fanatismo. Entendemos, hay grandes maestros, o sea, en países, no sé, que caen en el fanatismo. ¿Sí? Y la pregunta de Carlos es una gran pregunta, porque es eso. ¿Por qué nosotros nos creemos cuando realmente gran parte de nosotros es fanatismo? Orgullo. Amor propio. Orgullo místico, entonces es fanático de orgullo místico, ¿no? Creerse más que los demás. Sí. Por eso Entonces ayer la hablábamos. tarea más es por mostrarme, ¿no? Y claro, y lo hablábamos ayer. Ayer hablábamos. De eso mismo, ¿cierto? Claro. Que resultó, y lo decía mismo Carlos, lo decía cuando estábamos en toda allá, que me pareció tan... Y uy, claro, le pegó a lo que yo necesitaba. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo hago las cosas y me preparo más, pero es para que me admiren más. O sea, tengo más... sí, tengo más... Seguidores, exacto. Ajá. Entonces ahí hay algo que no es realmente claro y que lo está robando, pues como tú lo explicaste, estaba muy claro, pero que uno cae muy fácilmente en el fanatismo. Claro. Sí, por eso que hablábamos ayer que en el fondo, ¿qué profesor? ¿Qué instructor? Maestro. ¿Qué maestro? Nada de eso somos. Pero yo soy instructor. Eso lo dice uno desde su yo fanático. Nada más, simplemente uno está mostrando algo a alguien, ayudándolo en ese instante, dándole unas ciertas pautas, y eso es todo. Pero ni siquiera uno es un instructor. Sin embargo, el fanático, el mitómano, a la larga se cree que él es como el guía, el líder, el salvador. Por eso que son peligrosos. Por eso que se toca este tema aquí. Porque se da mucho en la escuela revolucionaria, exotérica, se da mucho esto del fanatismo y la mitomanía. Y al final, cuando se cierra ya el amparo de la logia blanca al círculo exotérico y queda convertida en una religión, ¿no? En un grupo de creyentes. Y se pierden ahí. Entonces, por eso es urgente la entrada al círculo mesotérico para salir de estos aspectos de confusión. El fanático y el mitómano son muy intelectuales, muy buenos para criticar. Más si se cobran también, ¿no? No, eso ya es del pseudo-esoterismo. Eso ya pertenece a la conferencia de pseudo-esoterismo donde se habla de las características de todas estas escuelas pseudo que cobran y una serie de cosas. ¿Dudas? Fanatismo y mitomanía. Uno tiene que mirar todas las formas de autoengaño. Correcto. Ya sea físicas o astrales. Porque en el astral también puede aparecer un ego a ensalzarnos o a... ¿Sí? Claro, a darle una iniciación. Sí, eso.
Entonces, que la gente se come el cuento y ya llega y ya es el maestro. Por supuesto. De ahí la importancia del silencio esotérico, que aprender a no contar las experiencias. Y aprender a conjurar. ¿Aprender a? Conjurar. Aprender a conjurar en el caso de tener ese tipo de experiencias, por supuesto. Pero hay, lamentablemente, por ejemplo, el mitómano se encarga en un interpretador de sueños a los demás. Entonces así crea la dependencia a las demás personas. Uno no tiene que contar sus sueños, ni le pedir a nadie que se los interprete. El único que puede interpretar los sueños es nuestro propio ser. Además que un sueño tiene 7 niveles de interpretación según el nivel de conciencia. Entonces, solo se necesita, y si uno no le encuentra la interpretación de un sueño, no importa, déjelo ahí. Déjelo ahí, ¿no? Que ya le va a llegar. Y si no le ha llegado, porque en realidad no lo necesita, porque si el ser realmente le necesita dar la enseñanza, se la va a dar, de una u otra forma. Va caminando uno por la calle y de repente escucha a un mendigo que está ahí tirado en la calle y que le dice algo, ¡oh! La cogió. La cogió. ¿Ah? Porque el ser no necesariamente responde en el astral, el ser responde aquí en el físico con muchos gestos, palabras, formas, instantes, escenarios. Y todo es de él, y él hace y deshace, pero sin violar las leyes. Don Fernando, del conocimiento nosotros también podemos sacar la reflexión, porque las conferencias nos dicen que hay un camino. Entonces, si uno analiza el camino, es para que uno diga, no, pues, analizar el camino, primero hay que equilibrarse, y equilibrarse cuesta muchísimo. Hay que morir, hay que dejar de cometer los mismos errores, hay que tener cierto grado de conciencia para tener un equilibrio, hay que desdoblarse. Aprender a desdoblarse es duro. ¿Cuántos de aquí han intentado la práctica desde hace un mes? Y de pronto no se les ha dado, se les ha dado muy poco. Hay que hacer eso. Hay que reflexionar, morir en los yoes, rascarse la cabeza todos los días. Hay que sufrirla todos los días. Hay que crear los cuerpos, cada cuerpo 2 años y medio más o menos. Y si es una persona que de pronto no le rinde, se puede demorar 10 años en una iniciación. Hay que pasar el camino y la segunda montaña. Y la tercera montaña, espera. Entonces es un camino que uno dice, bueno, madre, estamos llamados a ser dioses, y lo dice el maestro Samael en un video que yo envié por ahí en el grupo. Siendo así llamados a ser dioses, pues el ser humano se cree que es que somos muy creídos. Claro. No, Y no hacemos la tarea. Y estamos llenos de amor propio, estamos enamorados de nosotros mismos realmente. Cuando uno se enamora de otra persona, no puede sacar de ese enamoramiento el síntoma de enamorarse de uno mismo, porque uno se ve ahí reflejado, y eso es peligroso, porque al final toda esa información que nos llega tan mística, porque al final no hemos comprobado, nos va a servir también para que aterricemos, y pues no, pues que sabiduría. Yo soy un borrachito más de por ahí que no sé. O cualquier persona del común soy yo, no soy más. Entonces eso sirve mucho, porque al final la reflexión de estas conferencias y del conocimiento y de la vida, ¿cuántas veces me equivoco yo con este defecto? ¿Yo qué soy? ¿Cómo este defecto me quiere trepar allá en esa fantasía? Eso no se baja. Y cuando uno lucha mucho contra eso, se va aterrizando. Y va viendo que, va viendo el detalle, yo soy un fanático, este mitómano vea lo que está haciendo acá, y se va corrigiendo, pero le toca hacerlo. O sea, me caigo, pero vuelvo y me paro. Entonces me caigo y vuelvo y me paro. Imagínese con la lujuria, imagínese con los defectos de orgullo, que el orgullo es que el orgullo quiere ser el dueño de todo, quiere ser el amo y señor. Y eso es un problema para nosotros, y nosotros somos los que nos vamos a perder. Y adicional a eso vamos a perder a los demás. No, si uno no sabe, pues lo que contaba Fernando, que es algo como para complementar lo que tú dices, es sigues a un ciego y caerás en el abismo. Sí, esa información es muy chévere. A los maestros en felicidad eterna, pues. Eso lo convierte a uno en un soñador, claro, en un fantasioso. Uno vive ilusiones, que tengo el conocimiento. Y bueno, y en la vida, ¿cómo me comporto con esta persona? La ignorancia de su suerte, que solamente con mirarme veo, ya estoy acá.
Y eso es lo que hay que tratar de como que ver, que yo soy una persona normal y que puedo corregirme todos los errores sin tener que pensar en que va a ser maestro, que te va a tener el fuego o una iniciación. Porque el fuego realmente es el resultado de esa vida intensamente vivida. Y ese fuego se va a mantener en la medida en que esa vida es realmente intensa, que se sienta que lo ahoga a uno. Ese es el fuego. Y no necesita transmutar ni nada, sino con ser soltero siente ese fuego dentro, siente la chispa. Pero igual se necesita la pareja. Sí, no, yo no hablo de un fuego como de crear cuerpo, sino de un fuego de vivir, de querer salir de los errores. Y eso es parte del fuego. El anhelo. El anhelo de que... El fuego inspirador. El fuego, El fuego de la comprensión. La comprensión es fuego. Cada vez que uno comprende algo, está incinerando algo. Hay fuego. La llamarada de la comprensión, habla el maestro Samael. La llamarada de la comprensión. Entonces, cuando uno comprende cosas, está trabajando con fuego. Ese fuego inspirador. Claro. Otra cosa más elevada, obviamente, es el fuego de la transmutación sexual para crear los cuerpos. Sí. Pero en realidad, a veces ni el fuego de la comprensión tenemos. Como no comprendemos, no hay fuego, entonces tampoco hay ímpetu de salir adelante y avanzar realmente. Sí, las conferencias no lo dicen todo, vean todo lo que hay que hacer. Entonces, pues, contrólese un poquito, ¿no? Como para que uno aterrice y bueno, me concentré, me autoobservé, no, hoy perdí en esto. 5 minutos de retrospección nos dijeron, bueno madre, salieron de la charla y dónde está sintiendo el cuerpo físico, o dónde sintió el latido de su corazón, o si observó algún defecto por ahí cuando habló otro, o qué es lo que le está pasando, bueno. En fin, eso se va puliendo, pero sí se da con vivirlo intensamente. Pues es que lo dicen, las conferencias Claro. dicen todo, pero hay que vivirlo. Hacerlo carne, ¿no? Y cuando uno comenta, que tú decías, no me quedó muy claro, que uno comente las experiencias, lo que ha vivido, que no es bueno. Los sueños. Los sueños. Solamente los sueños. Los sueños. Claro que hay Las enseñanzas oníricas. hay vivencias del mundo físico respecto a nuestros defectos, que es bueno no contarlos porque nos estamos exhibiendo a los demás. Si yo estoy cometiendo errores respecto a algo y hablo mucho de esos errores o quiero explicar algo sobre, de pronto se me sale con buenas intenciones de querer que otro comprenda en la forma de reflexionar, pues me estoy exhibiendo, estoy mostrando mi mundo interior, mi mundo íntimo a los demás. Entonces En mi debilidad. volverse sutil en la silencio, forma de sí, enseñar, tratar de que sea muy sintética la forma en la que se enseña, porque uno cae en el error de contar sus cosas y termina en autoconsideración. Claro, y muchas veces también uno queriendo orientar a otro en relación a cómo se mueve un determinado defecto, termina alimentando o creando ese defecto a esa persona, porque esa persona ni siquiera había puesto atención todavía a ese trabajo. Entonces, ¿cómo se lo alimento desde los verbos, desde los sentidos físicos? Se alimenta. La única forma en que uno no se alimente estudiando un yo es a través de los ojos de la conciencia. Pero estos ojos y este oído va a la mente y alimenta a los yoes. Por eso hay que tener cuidado también con lo que dice Sebastián en el fondo de no mostrar ni hablar sobre el trabajo que uno está haciendo con determinados yoes. Sobre todo yoes de la lujuria. Porque si no podemos terminar alimentando esa misma faceta a los demás. Corrompiendo. Con las mejores intenciones. O también a veces vanagloriar como las experiencias que uno ha tenido. Tampoco son de uñas. Claro. Es que así como se va formando el fanático y el mitómano dentro de uno. De hecho hay personas que no tienen muchas experiencias internas. Y muy pocas. ¿Y por qué no la tienen? Porque no, ¿Ah? porque no hay trabajo. Por no saber callar. Por no saber callar. Muchas veces por eso, pero otras veces es porque el ser de esa persona no lo quiere arriesgar.
podido. No es que no ha podido. Puede en cualquier momento. Lo que pasa es que el ser no le da experiencia porque sabe que si le da, se le fuerza. Está inmaduro en ese aspecto. Está maduro en ese aspecto. Entonces el ser ahí se va piano, con cuidadito, porque si te doy experiencia, sé que al poquito vaya a estar y toda esa fuerza en vez de tirarte para arriba, te va a tirar para abajo y al final va a terminar mitómano. Entonces mejor te trabajo ciego. Calmado. Calmado, Calmado. Ya almorzaron, Cuando uno Habla de mucho y- pereza, uno normalmente la asocia como a, no voy a hacer, pero la pereza, bueno, según varias conferencias, se refiere a la mala voluntad, y la mala voluntad como se manifiesta. A veces uno, tengo que hacer esto, pero en realidad inmediatamente si uno es obsesivo por el orden o por otras cosas, entonces aparece otra cosa mejor que hacer y pues puede ser un yo bueno, ¿no? Pero igual lo está sacando a uno de su trabajo principal. Claro, exactamente. La pereza, hay trabajólicos perezosos. Procrastinación. Procrastinar, por ejemplo. Entretenimiento. Entretenimiento. Entonces, no porque una persona sea trabajólica, que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche porque estuvo todo el día trabajando, resulta que internamente y espiritualmente a esa persona se le puede considerar un perezoso. Porque no hace nada por su trabajo interior. Por sí mismo. No hace nada por sí mismo. Hace mucho por ganar dinero, por, no sé, por figurar, por cumplir metas físicas, pero no por su mundo interior. Entonces hay que entender la pereza, cuando hablamos de pereza, y por algo que la pereza está en el centro sexual. Y el centro sexual, ¿cuál es la función? Crear. El motor. Crear. Por lo tanto, el perezoso no crea. Imita, copia, hace cosas de la horizontal, pero no crea. No crea para el ser. Porque la razón de ser del ser es el mismo ser. Entonces esta conferencia es interesante, reflexionarla, pero por sobre todo descubrir mi yo fanático, mi yo mitómano. No tanto quién es fanático, quién es mitómano. Porque es re fácil. Sí. Entonces, nosotros tenemos yoes fanáticos, nosotros tenemos yoes que son inmaduros. O sea, la conciencia está inmadura en ese nivel. Entonces, por eso que me hace. Y como según la pregunta de Carlos, claro, el fanático es un acumulador de información. Y el mitómano se hace mostrar que sabe, pero realmente no sabe. Porque la verdadera sabiduría es del propio ser. Y el fanático expresa sabiduría prestada. O sea, el fanático brilla con luces prestadas. Fernando, yo creo que también debemos tener en cuenta de no caer en el fanatismo con el conocimiento. Claro, por supuesto, por eso que está esta conferencia aquí. Por eso que está esta materia aquí. Porque en el fondo uno con mucha facilidad puede caer en el fanatismo con toda esta enseñanza. Más que imagínate que te permite desarrollar facultades, poder. ¿Ya? Imagínate, el ego sin poderes es peligroso, imagínatelo con poderes. Se torna más peligroso. Recuerda que una persona que habla de la transmutación sexual, pero no transmuta, se transforma en un hipnotizador. Hipnotiza con su verbo. Porque tiene una enseñanza sagrada
pero la está manejando un yo fonicónico. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te decimos que el mitómano es peligroso. O sea, que el fanático brilla por el conocimiento prestado. Con luces prestadas. Con luces Brilla prestadas. Con luces prestadas. Claro. Fanático brilla, mitómano brilla con luces prestadas. Porque no es una sabiduría propia. Es una sabiduría que se obtuvo a través de la doctrina del ojo. Y aquí nosotros necesitamos la doctrina de la conciencia. Por eso, vuelvo a repetir, el ser solamente aprende de sí mismo. De sí mismo. El ser no aprende de la experiencia de los demás. Porque el ser aprende de la vida. Y de la vida significa con guitarra. Como dice, otra cosa con guitarra. No sé si se conoce ese dicho. ¿Sí? Sí. ¿Ah, no? No. Ese es chileno. No. Ah, sí, es chileno, claro. Claro, porque uno puede de repente cuando escucha a una persona ahí, no sé, tocar un instrumento, ay, no sonó bien, ¿eh? Tómala. Tócala tú, ¿eh? Claro. Otra cosa es con guitarra, ¿vale? Ahí, a ver cómo te suena a ti. Yo puedo decir, no, criticar aquí y allá, pero ya, vale, tienes la guitarra, tócala. En el fútbol también, los comentaristas, va viendo hacia la cancha. Claro, sí. Persíguelo al compadre, estás tú, a ver cuánto duras corriendo. Haga un gol en ese arco tan grande y llegue pues así. Claro, claro. Eso. En esa cancha. Fernando, una pregunta, pero si digamos uno todavía no tiene la experiencia, pero le habla a una persona acerca del conocimiento, ahí está cayendo en el fanatismo, porque yo quiero de pronto hacer un trabajo de pescador. Sí, de que esa persona pues pueda también acceder. ¿Sí? O necesariamente uno tiene que difundirlo con base, obviamente que así debe ser, ¿sí? Con base a sus experiencias, sería mejor, ¿sí? Pero si no, y si yo le puedo hablar a una persona del conocimiento, ¿estoy cayendo en el fanatismo y en la mitomanía No. a través de eso? No, porque el fanatismo y la mitomanía no está por lo que tú dices, sino por lo que tú sientes dentro de ti cuando dices eso. Cuando está manifestando, se lo manifiestas de corazón. ¿Entiendes? Y la canción, la charla interior, que acompaña después al momento en que tú le enseñaste, le enseñé a esa persona y esa persona se fue, pero, sí, yo en realidad, wow, que le enseñé súper bien. ¿Me entiendes? Entonces, no es lo que haces, sino el comentario interior, que es lo que marca la tendencia desde dónde salió tu enseñanza y cuál es el objetivo que tenía. Entonces, enseña lo que tienes, pero autoobsérvate para ver qué estás sintiendo cuando enseñas. ¿Desde dónde estás hablando? Y en ese instante, inclusive, tú puedes aprender de ti mismo. Porque ahí la Sagrada Escritura dice, y os tomarán preso y os enviarán a los jueces, pero no os preocupéis de lo que digáis, yo hablaré por vosotros. ¿Te fijas? Entonces, ¿a qué se refiere eso? En el fondo, a que si uno logra silenciar la mente, detener a los yoes y tener confianza, el ser puede en determinados momentos ocupar tu verbo y expresar y hablar en determinados momentos, porque él haría súper esfuerzo para poder hablar a través de una máquina tan charra como esta. Atrofiada. Y además sale desde su ser interno. ¿Perdón? Sale desde lo más interno de uno. Claro, sale lo más. Sale sincero. Sale, claro. Entonces uno no tiene que perder la esperanza ni la fe nunca.
y estar dispuesto a todo por el ser. Y no preocuparse por experiencia, porque experiencia tenemos mucho. Si estamos aquí es porque estamos podridos todos. Así es, ya tenemos experiencia. Claro. Sí. Somos desalmados. Y no solo de esta vida, sino de muchos años. Si en la mañana sentía un olor, eso tiene que ser. Claro, entonces uno tiene que aprender a colocarse en la última fila. ¿No? Siempre va a ponerse al final. Porque el mitómano siempre va a estar en primera fila. Va a estar en primera. Aparentar, surgir, hablar, ahí, que lo alaben. Engatusar, ¿no? Engatusar. Porque Sí. es que, digamos, como lo que ella dice, uno se da cuenta que es como uno hace las cosas. O sea, de pronto yo no he transmutado, pero le voy a enseñar a una persona que existe el valor de la energía y que cuando esté con la pareja hay que subir. Pero si yo la comienzo a engatusar y usted siente cada vértebra y va saliendo un fuego celestial y lo enrolla, Exacto. ya estoy engatusando a la Sí, gente para sí. que... Entonces ahí uno comienza a darse cuenta que no, o sea, ya estoy metiéndome en el fanatismo y la mitomanía a atraer seguidores cuando con tal de... Sí. Exactamente. Entonces cuando uno trata de ser muy claro y preciso y ni agregarle ni quitarle, ahí se da cuenta en qué momento, porque es que en la psicología uno siempre le gusta engatusar. Claro. Porque a quién no le gusta que lo suban y que la gente lo mire con sus ojitos brillantes y huepuches, así, huepuches, se siente muy chévere. Y entonces cuando uno se da cuenta de ese sentimiento, dice, ya estoy mal, o sea, me estoy saliendo del verdadero trabajo porque ya estoy acá atrayendo seguidores y síganme y cuando uno se da cuenta, le robé el anhelo espiritual a esa persona. Porque en el momento que yo me vaya a llevar a todos los que me vean con ojitos así bonitos, se van a ir detrás mío y no siguieron su ser. Entonces ahí uno se da cuenta que entre la enseñanza es muy neutral. ¿No? Simplemente hay unos puntos básicos y cada uno practica y tenga su experiencia. Violó los sentimientos. Busque a su ser y sígalo a él. Claro. Y tener en cuenta que todos los días de la vida hay que luchar contra sí. Sí. Todos los días hasta Todos los que, días, cada En instante. cualquier momento. sea que avance o no, todos los días hay que darle. Y el maestro enseñaba que entre más avance, más fuerte iba a sentirse el fanatismo y la mitomanía. Porque una cosa es estar aquí sin poderes y otra cosa crear un cuerpo y despertar un poder. Y ahí se le van a activar una cantidad de legión de efectos. Imagínate lo que Como lo puede- que se hablaba ayer de la lotería. Ujú. Uy, ganamos, imagínense, ahora sí, 30 carros, aviones. Entonces, claro, eso es una cosa loca. Una cosa que es una locura. Sí, no, es- Claro. Entonces hay que estar muy atento a esto del fanatismo, porque en el fondo, si uno no practica, lamentablemente es un fanático. Porque se transforma en un creyente. ¿Sí? Porque aquí cuando uno recibe la enseñanza se abren dos caminos, la del creyente y la del práctico. ¿Sí? Recordemos que la teoría se fue a bañar y se ahogó por falta de práctica. Entonces, es lo único que lo salva a uno la práctica. No, pero está muy buena esa. ¿Me lo puede repetir, Fernando? ¿Se ahoga uno porque qué? No, la teoría se fue a bañar y se ahogó por falta de práctica. Por falta de Entonces, lo que realmente a uno, ¿dónde la conciencia aprende? Con la práctica, ¿no? La teoría no es mala, porque sin teoría no comprenderíamos. Pero si solo se queda uno en la teoría, ese es el problema. Y la palabra teoría, Se fue a bañar. teoría, o sea, la teoría se ríe de Dios. Entiendo. Con H.
No, sin H teoría. Ahora sí me ahogué. Por eso se ahogó. Falta caligrafía. Ahogar. ¿Alguien que con cuál? Bueno, chiste bueno. Cuando esté nadando se da cuenta. Cuando se te ahoga y se murió Mira, aquí puede venir el campeón mundial de natación. El campeón mundial de natación es ese que nadie le ha ganado, pero ya un tipo de 2,20 metros hace una espalda y nos puede dar una cátedra de natación. Y usted saca este en 37,5 grados, este brazo, y gira la boca ahí, y lo pone así, y después, igual a este es contrario este con este, y ahí nos da una cátedra, listo. Pero ¿cuándo aprendemos a nadar? Cuando esa mujer Cuando nos agarren y nos tiran al agua. no nos toca por la salida. Esa es la fórmula. Por eso que el maestro Samael tuvo tantos discípulos y todos se ahogaron. la mayoría se ahogó. Y la mayoría se ahogó con el maestro, imagínense. Y los temas de los que hablaban. Claro, porque eran temas demasiado elevados. Por eso hay que profundizar tanto. ¿Tiene sentido profundizar tanto así en la materia, en la teoría? Si no está muriendo, si ni siquiera hace una muerte reflexiva, si no está practicando el tratamiento astral, si no se está autoobservando. Si una persona, si no se está autoobservando, no está haciendo nada. Aún y cuando se aprenda las 75 conferencias de memoria y se las sepa derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo. Si no se está autoobservando, no le sirve de nada. Es más, después se va a lamentar. Después se va a lamentar porque esta enseñanza es gratis aquí en el mundo físico. Pero después toca pagarla. Exacto, si no aprovecha esto, internamente nos la van a cobrar. Este cuerpo físico es gratis. Es así. Aquí en el mundo físico. Pero en el mundo interno Vale mucha plata. el arriendo. Todo se paga. Y me paga este daño que hizo acá, que le hizo a los ojos, a los dientes, a la lengua, al hígado, a los riñones, vale tanto. Este tatuaje que se hizo acá. Este piercing, este roto. De la prensa. Apaga. Sí, los excesos incluso. Sí, todo. Exacto. Comer La gordura. desmedidamente. Todo. Ay, Dios, qué deuda tan grande tenemos. Y comer desmedidamente como... La gula. Como ayer. Sí, como ayer. Como ayer, sí, dice. No, es que no le quería salir, ¿cierto? No, pero mire que eso que tú comes así. Hay que ser sincero. Entonces como Eso es lo que duele. no me cuesta hacerlo, hagámoslo, ¿cierto? Va uno a una panadería y un amigo le dice, no, hágale hermano, ¿cómo? Entonces yo, hágale a los roscones, hágale a las empanadas, hágale a las... Sí, entonces, el mal que se hace, ¿no? Al final la conferencia 50 termina diciendo, hay que definirse. Sí. O es ángel o es demonio, entonces uno tiene que definirse, o va a hacer esto o no lo va a hacer. Y listo. Entonces, ser o no ser, todo se resume, la gente habla de probabilidades y que no hay que, pero es eso, no es. Claro. Todas las cosas en la vida. Sí, eso no Pero ganó, perdió, ganó. O es blanco o es negro. Blanco, no es más. Ángel o demonio. Por aquí o Y yo me por estaba allá. preocupando ayer, preocupando ayer por Sebastián porque no comía. Yo decía, oiga, pero ¿por qué no come? Era porque el hombre sí estaba definido. Digo, no, espera que yo sí no voy a caer. No,
porque comí mucho antes. No cayó en la fruta, no voy a caer. Él era el cocinero. No era porque había comido mucho antes. Ahí para una parrilla, pues claro. Por ejemplo, el mitómano tiene una característica que es exagerado. Sí. El maestro Raúl, cuando estaba en su oficina, llegaba un personaje a visitarlo y él sabía, a la distancia sabía que era un mitómano. ¿Qué hacía? Llamaba a su secretaria y le decía, tráigame un café y un cigarrillo. Y prendía el cigarrillo y recibía a este personaje fumando y tomando café. Entraba el personaje a la oficina. ¡Oh, el maestro fuma y toma café! ¡No puede ser! Así el fanático mitómano. Siempre criticando y viendo los errores. Y el maestro lo hacía al propio. Para que se diera cuenta en el fondo la persona lo que él es como el fanatismo, en el fondo querer ver la perfección en los demás o idealizando a las personas y todo. Como Ver ese defecto en uno En mismo. uno mismo. Cuando la persona, ¿desde dónde está viéndola, criticando? Desde su propio yo que toma café y que tiene vicio y fuma y toma y todo eso. Y porque le parece increíble que ese seguidor, esa persona que él idealiza, está haciendo eso indebido. Entonces de una vez aparece. Desenmascarado inmediatamente. Porque se le transforma el rostro. ¿Sí? Así son las pruebas a veces de los maestros. Y así nos van a probar a nosotros también. Por eso que uno no tiene que seguir a nadie. Ni idealizar a nadie. Porque los maestros nos van a dar pruebas en los mundos internos de esa naturaleza igual. A ver, ¿dónde está la firmeza? ¿Dónde está tu pilar? ¿Dentro o fuera de ti? Tiene que estar dentro. En el fuego, en el trabajo, en la comprensión, en la reflexión. Pero no fuera. Bien. La religión católica es convertida en un fanatismo. Todas las religiones. Es que la religión, por ejemplo, claro, y que las religiones en el fondo son creyentes. Se fueron por el camino del creyente. Y uno tiene que salir del camino del creyente, no hay que creer. hay que salir del camino del creyente. Hay que salir del camino del creyente. No hay que creer. Claro, pasar al otro nivel de la comprobación. De la experimentación directa a lo real. La vivencia directa. Claro. Por ejemplo, hay personas con relación al isolamiento astral de que no, que eso es peligroso, que esto aquí, que no se puede, mil cosas. Y no experimenta. Pero no experimenta. Pero el día en que uno experimente, que uno se vea afuera del cuerpo y vea su cuerpo ahí o experimente que está en el mundo astral, puede venir un ejército de personas a decirle que no existe el mundo astral. ¿Y uno va a discutir con ellos? No, pues. Entonces el que ha experimentado no discute, pero el que no ha experimentado y es teórico sí discute. Además va a comprender a los demás. Porque exactamente. en el proceso de ir a desdoblarse uno vio todos los efectos que hay, entonces uno dice, no, pues ellos también están así, de dónde tienen que salir. Entonces uno dice, no. Calla, uno no pelea, no hay opinión. ¿Para qué discutir? No gasto la lengua. Con el necio no se discute. Ahora salió. Ahora salió. Con la lengua no se gasta. Bueno, compañeros. Eso, muchas gracias. Quedamos hasta aquí por ahora.